El tintineo de las copas de champaña resonaba en el salón dorado. Debajo de un candelabro de cristal, una mujer con un sencillo uniforme negro permanecía inmóvil, aferrando una bandeja de plata. No levantó la vista, pero todos los demás sí, hacia el hombre en el centro, que alzaba su copa con una sonrisa arrogante. «Es curioso cómo da vueltas la vida», dijo en voz alta, señalándola con la cabeza. Le siguieron las risas, pero lo que él no sabía era a quién le pertenecía realmente ese salón. Camila Ramírez había pasado los últimos 2 años tratando de desaparecer, sin maquillaje, el pelo recogido, la mirada en el suelo. En este mundo de vestidos de seda y trajes de diseñador, ella era invisible, y así era como sobrevivía. Nunca esperó volver a ver a Alejandro Montenegro, y mucho menos aquí, mucho menos riendo, copa en mano, junto a Sofía Ferrer, la mujer que una vez le destrozó la vida. Camila solo tenía un objetivo esa noche: terminar su turno, recoger su propina e irse a casa con Daniel, el único hombre que alguna vez la había hecho sentir a salvo. Pero al destino no le importa la paz. No cuando las heridas siguen frescas y el orgullo todavía arde. Ahora, con las palabras de Alejandro cortando el aire como cuchillos, Camila se queda helada, atrapada entre su pasado y la vida que reconstruyó en silencio. Esta es la historia de cómo enfrentó todo lo que creía haber enterrado y encontró algo que nadie esperaba. Pero esa noche no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Camila se ajustó el cuello de su uniforme por tercera vez frente al espejo del personal. Le temblaban ligeramente las manos, no lo suficiente como para que otros lo notaran, pero sí para que ella se diera cuenta. «Solo una noche más», se susurró a sí misma. El Gran Hotel Imperial era la sede de una importante cumbre de negocios, una velada brillante llena de ejecutivos, políticos y medios de comunicación. Había trabajado en docenas de eventos como este. Nada nuevo. Solo mantén la cabeza gacha, sonríe, sirve, desaparece. Pero algo se sentía diferente esta noche. Tenía el pecho apretado, la respiración superficial, como si su cuerpo supiera algo que su mente se negaba a admitir. 2 años atrás, Camila se había alejado de una vida que casi la borró del mapa. Criada por su madre, una mujer del personal de limpieza que aseaba oficinas por la noche, había crecido creyendo que el trabajo duro y la amabilidad eran suficientes. Entonces conoció a Alejandro Montenegro. Era el encanto personificado en un traje a medida. Ambicioso, magnético, peligroso de maneras que no vio hasta que fue demasiado tarde. Al principio, él elogiaba su sencillez, su humildad. Decía que ella lo conectaba a la tierra, pero a medida que su estatus crecía, también lo hacían sus exigencias. Corregía su forma de hablar, se reía de sus sueños. La comparaba con las mujeres de su círculo, mujeres como Sofía Ferrer. Al final, el amor se había convertido en silencio, la admiración en ridículo, y Camila, antes vibrante, se convirtió en alguien que apenas hablaba. Después del divorcio, desapareció del radar de todos. Aceptó trabajos que no requerían contacto visual. El Imperial fue el primer lugar que le dio una oportunidad sin hacer preguntas. Aquí podía trabajar, pagar el alquiler, sanar en silencio. Nunca le contó a nadie sobre su pasado, ni siquiera a Daniel. Cuando entró en el gran salón con una bandeja de copas, las luces se reflejaron en los bordes de zapatos lustrados y vestidos de noche. Las risas ondulaban en el aire. Se movía como una sombra, silenciosa, eficiente, invisible, hasta que levantó la vista. De pie, junto a la barra central, copa en mano, estaba Alejandro. Más viejo, sí, pero todavía imposiblemente sereno. Y justo a su lado, con un vestido rojo demasiado perfecto para ignorarlo, estaba Sofía Ferrer. La sangre de Camila se heló. Sus dedos se apretaron alrededor de la bandeja. Se había entrenado para no sentir, para no inmutarse,
pero en ese momento todo lo que había enterrado luchaba por salir a la superficie, y fue justo entonces que todo empezó a desmoronarse. Hubo un tiempo en que Camila creyó que lo tenía todo. Tenía 24 años, recién salida de una carrera técnica en administración, y trabajaba como recepcionista en una firma de bienes raíces cuando entró Alejandro Montenegro. Todavía no era famoso, no el desarrollador multimillonario en el que se convertiría después, pero tenía esa energía, ese aire de alguien que esperaba que el mundo se moviera para él. Y cuando la miró de verdad. Sintió que el mundo lo hacía. La invitó a almorzar después de 3 semanas de educados buenos días. Su primera cita fue en un bar en una azotea que ella nunca podría haberse permitido. Él la escuchó, le preguntó por sus sueños. Le dijo que respetaba cómo se había forjado a sí misma desde abajo. Fue como entrar en un sueño que no sabía que tenía permitido tener. En menos de un año estaban casados. Camila cambió su pequeño apartamento por un ático en un rascacielos. Dejó su trabajo para apoyar las ambiciones de Alejandro. Asistía a galas, planeaba eventos de caridad, mantenía su mundo perfectamente pulido. Por un tiempo, pensó que pertenecía a ese lugar. Decoró su casa, cocinó sus platos favoritos, sonrió a las cámaras cuando era necesario. Pero lentamente, de forma casi imperceptible, Alejandro cambió. Dejó de preguntar por su día. Comentaba cómo se vestía. Demasiado sencilla, demasiado modesta. No es un buen reflejo de mí. En las fiestas hablaba por encima de ella, corregía sus historias, la presentaba como solo Camila, nunca como su esposa. Y entonces llegó Sofía Ferrer. Empezó con reuniones hasta tarde, luego fines de semana fuera por negocios. Cuando Camila finalmente preguntó, Alejandro ni siquiera lo negó, simplemente suspiró, como si ella estuviera siendo dramática. Ella está más en sintonía con donde estoy ahora, le había dicho. Tú no lo entenderías. Camila recordaba haberlo mirado fijamente, las palabras cortando más profundo que cualquier grito. Esa noche empacó una sola maleta y se fue, sin gritos, sin un último adiós, solo silencio. Pasó los siguientes meses durmiendo en el sofá de su tía, postulándose a trabajos de los que nunca la llamaban, mirando al techo y preguntándose qué había hecho mal. Pensó en volver, en disculparse, aunque ni siquiera sabía por qué. Siguió usando su anillo de bodas durante semanas, como una extremidad fantasma. Se decía a sí misma que él cambiaría, que se daría cuenta de lo que había perdido. Y durante mucho tiempo, todavía creyó que podía arreglarlo. Por primera vez en su vida adulta, Camila no tenía un plan. Después de dejar a Alejandro, fue a la deriva, día a día. Semana a semana. Se mudó con su tía a un departamento pequeño en la zona este, durmiendo en un futón en la esquina de la sala, fingiendo que solo estaba viendo qué hacer. No era cierto. Evitaba los espejos, no respondía mensajes. Su teléfono estaba lleno de nombres a los que no podía enfrentarse, amigos del mundo de Alejandro, que silenciosamente habían elegido su bando. Pasaba horas navegando por sitios de empleo, paralizada. ¿Qué pones en un currículum cuando has pasado los últimos 4 años fingiendo sonreír junto a un hombre que te dijo que no eras suficiente? Finalmente, encontró trabajo limpiando habitaciones en un motel de carretera, sin uniforme, sin sistema para fichar, solo efectivo en un sobre cada viernes. Las horas eran largas, los huéspedes groseros, el supervisor indiferente, pero nadie hacía preguntas. Eso valía más que cualquier otra cosa. Lloraba en los baños del personal. Dejó de celebrar sus cumpleaños. Decía «estoy bien», con tanta frecuencia que olvidó lo que significaba. A veces, por la noche, se quedaba despierta pensando que tal vez Alejandro tenía razón. Tal vez ella realmente no era nada especial. Solo otra chica de la nada, que se acercó demasiado a un mundo que nunca fue suyo.
Entonces, una noche, durante un turno de tarde, se desmayó en el pasillo por el agotamiento. La encontró un huésped. El gerente la despidió a la mañana siguiente por razones de responsabilidad. Se sentó en la acera con su último sueldo en la mano, viendo pasar los coches como si fueran parte de otra vida. Ese mismo día, su tía le dio un ultimátum: consigue un trabajo estable o busca otro lugar donde quedarte. Camila caminó sin rumbo por la ciudad hasta que vio un letrero de «Se solicita personal» pegado en la entrada de servicio del Gran Hotel Imperial. Su primer instinto fue seguir caminando. Un lugar como ese no era para gente como ella, pero algo la hizo detenerse. Entró. El hombre en el mostrador de personal fue educado pero firme. ¿Qué experiencia tiene en apoyo a eventos? Camila parpadeó. Yo soy buena con la gente. Trabajo duro. No tomo descansos. No causo problemas. Él la miró fijamente por un momento. Luego le entregó una tabla con papeles. Empiezas el lunes. Pantalones negros, camisa negra, pelo recogido, sin joyas. Casi lloró. Allí mismo en el pasillo. Pasaron las semanas. El trabajo no era fácil, pero era estable. Aprendió a moverse sin ser vista, a anticipar las necesidades antes de que se expresaran. Se convirtió en parte del mobiliario, siempre presente, nunca notada. Y entonces, una mañana, conoció a Daniel. No era ruidoso, no era ostentoso, simplemente era amable. Estaba cubriendo al gerente de banquetes esa semana. La mayoría de los supervisores apenas miraban al personal. Daniel recordaba los nombres. Preguntaba si habías comido. Notaba cuando te temblaban las manos. Camila trató de evitarlo, pero la amabilidad, cuando estás acostumbrada a la crueldad, se siente como la luz del sol sobre la piel fría. Él no le preguntó sobre su pasado, simplemente aparecía, una y otra vez. Una broma por aquí, un café por allá. Finalmente, una conversación que la hizo reír sin pensar. No se dio cuenta de que había bajado la guardia hasta que un día él la encontró llorando en la sala de descanso después de que un huésped la insultara. No dijo mucho, simplemente se sentó con ella. Ese silencio fue lo primero en meses que no se sintió como soledad. Todavía tenía pesadillas. Todavía se sobresaltaba cuando alguien levantaba la voz, pero lentamente empezó a respirar de nuevo. No sabía a dónde iban las cosas con Daniel. No estaba segura de estar lista, pero sabía una cosa: ya no quería desaparecer. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que la vida te empujaba tan abajo que podrías no volver a levantarte? Si alguna vez has estado al borde de rendirte, cuéntanos en los comentarios. A veces tu historia puede ser el salvavidas que otra persona necesita para aguantar un poco más. No estás solo, más gente de la que crees ha estado allí. Era un martes por la mañana, tranquilo, gris, sin nada destacable. Camila estaba preparando el salón de conferencias para un seminario de tecnología, apilando aguas embotelladas y alineando sillas como siempre lo hacía. Su rutina se había convertido en una especie de armadura, predecible, controlada, segura. Entonces Daniel entró con 2 cafés. «No te vi en el descanso», dijo, colocando uno en la mesa a su lado. «Pensé que podrías necesitar esto». Camila se congeló por un segundo. Nadie le había llevado café desde antes de todo. Logró un silencioso «gracias», sin mirarlo a los ojos. «Leí ese libro que mencionaste», agregó casualmente. «El de la resiliencia. Tenías razón. Pega fuerte». Ella levantó la vista sorprendida. No recordaba habérselo mencionado. Al menos no claramente. Él sonrió. «No hablas mucho, pero cuando lo haces, dices cosas que se quedan». Ella se quedó allí, sosteniendo el café, sin saber qué hacer con el calor en su pecho. Esa noche se quedó hasta tarde. Después de que todos se fueron, se sentó en el salón de baile vacío, con las luces tenues y el silencio presionando desde las paredes. Pensó en lo lejos que había llegado.
no en distancia, sino de maneras silenciosas e invisibles. Ya no buscaba el nombre de Alejandro en las redes sociales, ya no evitaba su reflejo, ya no se sobresaltaba cuando alguien decía su nombre en voz alta. Todavía tenía miedo, todavía estaba insegura, pero por primera vez en años quería algo de nuevo. No venganza, no atención, solo paz, un sentido de sí misma que no tuviera que explicar. Y de alguna manera, Daniel la hacía sentir que esa versión de sí misma ya era real. La siguiente vez que la invitó a almorzar después del turno, no entró en pánico. Dijo que sí, y cuando se sentaron afuera, solo dos personas comiendo sándwiches en los escalones de un hotel al que nadie sabía que pertenecían, ella se rió. No cortésmente, no con cuidado, una risa real, libre. No sabía si las cosas durarían. No se atrevía a pensar demasiado en el futuro. Pero ese día, en ese momento tranquilo con café frío y una conversación suave, algo cambió dentro de ella. No sabía si funcionaría, pero por primera vez quería intentarlo. Camila no reconocía a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Había comenzado a tomar cursos nocturnos de gestión hotelera, solo una clase a la vez, pagada en pequeñas cuotas. Daniel la animaba, pero nunca la presionaba. Celebraba cada pequeña victoria, como cuando aprobó su primer examen o la invitaron a ayudar a coordinar un evento corporativo. En el trabajo, el personal comenzó a notarla más. «Es lista», dijo alguien durante una reunión matutina. «Es rápida», dijo otro. Había pasado de ser alguien que pasaba desapercibida a ser alguien a quien la gente escuchaba. Los fines de semana, ella y Daniel paseaban por mercados de pulgas, hacían panqueques al mediodía o se sentaban en la escalera de incendios con una taza de té en la mano, hablando de nada. Él tenía una forma de escuchar que hacía que el silencio se sintiera como un lenguaje compartido. Luego, en voz baja, se casaron, sin ceremonia, sin fanfarrias. Solo 2 firmas en el Palacio Municipal y una cena después en una fonda sencilla. Camila no publicó nada al respecto. No se lo dijo a nadie fuera de su pequeño círculo, no porque estuviera avergonzada, sino porque esta vez quería mantener lo que era suyo para ella. Daniel ahora dirigía toda la propiedad del Imperial. Unos meses después, el hotel cambió de dueño. Lo que nadie sabía todavía era que Daniel ya no era solo el gerente general. Ahora era el propietario mayoritario. No se lo dijo a Camila de inmediato. No por secretismo, por humildad. «No quería que pensaras que por eso te amaba», dijo suavemente una noche. Ella le besó la mano y susurró: «Nunca lo pensé». Estaban construyendo una vida pequeña, privada, sólida. Y por primera vez, Camila sintió que estaba echando raíces en un suelo que no le arrancarían de debajo de los pies. Pero la curación no es una línea recta. Y no importaba lo lejos que llegara. Había días en que Camila todavía sentía que no pertenecía al mundo en el que vivía. Cuando el hotel anunció que sería la sede de una gala de negocios de alto perfil para líderes inmobiliarios de todo el estado, Camila se ofreció como voluntaria para ayudar a organizar por instinto, pero cuando vio la lista de invitados, se le revolvió el estómago. Alejandro Montenegro. Su nombre debió de haberse colado por el filtro equivocado en el sistema. No fue sabotaje, solo ironía. Se quedó mirando el correo electrónico durante 5 minutos congelada. Podría haber pedido que la reasignaran. Nadie lo cuestionaría. Pero algo dentro de ella dijo que no. No huiría. No de nuevo. En las semanas previas al evento, su ansiedad regresó como una marea. Dudó de cada atuendo. Perdió el sueño. Practicó sonrisas falsas en el espejo. Daniel se dio cuenta. «¿Quieres hablar de ello?», le preguntó una noche. Ella negó con la cabeza. Todavía no. Él no insistió. El día de la gala llegó temprano. Revisó cada mesa 2 veces, repasó las rotaciones del personal, pulió cubiertos con manos temblorosas, y entonces sonó el ascensor. Se giró
y allí estaba él, Alejandro Montenegro, el mismo traje de diseñador, la misma confianza, los mismos ojos que una vez la miraron como si fuera un mueble. Pero ella era diferente ahora. Aún así, su corazón latía con fuerza. Su piel se puso fría. Sofía Ferrer salió a su lado, toda tacones afilados y lápiz labial brillante. No la notaron, todavía no. Pero el universo ya había preparado el escenario. Y cada paso a partir de ese momento llevaría a Camila cara a cara con todo lo que pensó que había dejado atrás. El salón resplandecía. Los flashes de las cámaras disparaban. Los camareros se movían como un reloj. El cuarteto de cuerdas tocaba suavemente cerca de la gran escalera, donde los invitados seguían llegando en oleadas de perfume y cuero pulido. Camila estaba de pie en la parte de atrás, con una tabla en la mano, dando instrucciones de última hora a un camarero cuyo moño estaba torcido. No llevaba uniforme esa noche, no técnicamente, un sencillo vestido negro y zapatos planos. Todavía tras bambalinas, pero un poco más visible de lo habitual. Ese era su acuerdo. Se había dicho a sí misma que si se mantenía en movimiento, si se mantenía lo suficientemente ocupada, tal vez Alejandro no la notaría, pero el destino tenía un plan diferente. Desde el otro lado de la sala, la oyó. Su voz, más alta de lo necesario, actuando como siempre. «Curioso», dijo agitando su bebida. «Algunas personas caen tan bajo que terminan trabajando en los eventos a los que solían asistir». La espalda de Camila se tensó. Giró la cabeza lo suficiente para verlo, riendo con un círculo de hombres en trajes a medida. Sofía a su lado, fingiendo estar divertida. Luego la miró directamente. «Camila, ¿eres tú?», gritó con la voz llena de falsa sorpresa. «No te reconocí sin los tacones y los aretes de diamantes». El grupo se rió entre dientes. No todos, pero lo suficiente para doler. Sintió que se le cerraba la garganta, que se le nublaba la vista. «¿No solías organizar estos eventos conmigo?», agregó, sonriendo con aire de suficiencia. «Y mírate ahora». Alguien susurró cerca de ella. «¿Es su exesposa?». Otro. «Vaya, qué incómodo». Camila intentó retroceder. Su respiración era superficial. Sus dedos se clavaron en la tabla. Cada músculo de su cuerpo gritaba que corriera. Y entonces una voz resonó, tranquila, mesurada, firme. «Ya basta». La música vaciló. Las conversaciones se acallaron. Daniel estaba de pie junto a la escalera. Su presencia era tranquila pero imponente. Los ojos fijos en Alejandro. «Perdón», se burló Alejandro, «está en mi hotel, insultando a mi esposa», dijo Daniel con calma. «Eso se acaba ahora». Una ola de murmullos recorrió la sala. Alejandro parpadeó. «¿Qué?». Daniel se acercó, cada centímetro de él compuesto. «Camila Ramírez, mi esposa, la mujer que acaba de humillar públicamente». Silencio. Alejandro se rió, nervioso. «Espera, ¿te casaste con ella?». Daniel no se inmutó. «Lo hice, y lo haría de nuevo 1000 veces». Se dirigió a la multitud. «Que esto sirva de recordatorio», dijo con voz firme, «que el estatus no le da a nadie el derecho de menospreciar a los demás, y que la fortaleza no siempre es ruidosa». Una pausa. A veces se queda en el fondo de la sala, haciendo su trabajo con gracia, hasta que alguien la obliga a hacerse ver. La sala estalló en un aplauso silencioso, pequeño al principio, luego creciendo. Alejandro, con la cara roja, tartamudeó algo inaudible. Sofía se alejó lentamente de él. Su sonrisa había desaparecido hacía mucho. La seguridad apareció cerca de la puerta, pero no fue necesaria. Alejandro se fue por su propio pie. Camila se quedó congelada. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero no de vergüenza, de otra cosa. Alivio, reconocimiento, vindicación. Daniel caminó hacia ella lentamente, sin dramatismo, sin ira, solo amor. Le tomó la mano. «¿Estás bien?», le preguntó en voz baja.
Camila asintió, apenas capaz de respirar. Ahora lo estoy. Esa noche, mucho después de que los invitados se hubieran ido y las luces se hubieran atenuado, Camila se quedó sola en el ahora vacío salón de baile. Caminó lentamente por el espacio, las yemas de sus dedos rozando los bordes de las mesas que una vez arregló nerviosamente. Todo parecía igual, pero nada se sentía igual. Durante años había dejado que la vergüenza moldeara su reflejo. Pensó que el silencio significaba seguridad, que la invisibilidad era fuerza, pero esa noche había estado bajo la luz y había sobrevivido. Más que eso, había reclamado su nombre. Ya no era la exesposa de Alejandro Montenegro, no era la chica que lo tuvo todo y lo perdió. Era Camila Ramírez, una mujer que había sido rota, sí, pero que se reconstruyó sin atajos. Una mujer que cargaba con su pasado, pero no dejaba que la definiera. Una mujer que, cuando finalmente fue vista por quien realmente era, se mantuvo erguida. Daniel se unió a ella en silencio, rodeándola con sus brazos por la cintura. «Sabes», le susurró, «no necesitabas que yo luchara por ti». Ella sonrió, apoyándose en él. «Lo sé, pero lo hiciste de todos modos, y tal vez esa fue la verdadera victoria, no el aplauso, no Alejandro saliendo humillado, sino el hecho de que ya no se veía a sí misma como menos que nadie en la sala, porque el respeto no lo da la riqueza o el estatus, se gana por cómo te levantas, después de que intentan mantenerte abajo. Tal vez tú también has estado allí, en silencio en una habitación donde alguien intentó hacerte sentir pequeño. Tal vez has usado un uniforme y te has preguntado si alguien veía a la persona que había dentro. O tal vez has sido tú quien se ha levantado cuando nadie más lo hizo. Si esta historia tocó algo en ti, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte te impactó más? ¿Cuando Camila se mantuvo firme? ¿Cuando Daniel intervino? ¿O cuando se dio cuenta de que no necesitaba que la salvaran, solo recordar quién era? Tu voz importa, y alguien por ahí podría estar esperando leer tus palabras, solo para creer que no estás solo. Si crees que el respeto nunca debe depender del estatus, deja un like. Y si quieres escuchar más historias sobre fortaleza, redención y coraje silencioso, suscríbete. Porque todavía tenemos muchas historias que contar, y tal vez la próxima suene un poco como la tuya.